Muy buenos días, queridos estudiantes. Em, Vamos a partir con la clase de hoy, que ustedes saben que tiene que ser bastante breve por el tiempo que nosotros tenemos de video. Sin embargo, les quería decir que estoy muy contento porque la verdad es que me han llegado bastantes trabajos. He ido respondiendo y enviando respuestas a cada una de sus interrogantes en la medida en que ustedes me escriben. Hay personas que aún no envían su trabajo, espero que lo hagan pronto. El plazo era para el día de hoy. Sin embargo, entendiendo la situación y entendiendo la gran cantidad de trabajo, si usted se demora un poco más, no hay problema, pero la idea es que usted lo envíe y me haga las consultas como lo han ido haciendo. He tenido consultas de Manuel Gallardo, de Catalina Villar, de Esperanza, de Shirley Lascano. Entonces, es bueno saber que usted está trabajando en su casa y está llevando a cabo las actividades que van en beneficio personal. Nosotros estamos trabajando en el diferenciado de argumentación y participación ciudadana en democracia, falta de ciudadana, y la unidad que hemos estado viendo es la argumentación en distintos ámbitos de participación social. Eso es lo que hemos estado trabajando. Afortunadamente alcanzamos a tener varias clases donde vimos todos estos contenidos fundamentales y las guías que teníamos que trabajar en el colegio las he podido enviar y ustedes lo han hecho bastante bien. Voy a insistir en que usted cualquier tipo de pregunta me la envíe, ¿verdad? Y podamos conversar con respecto a ello. Yo estoy dispuesto a responder cada una de ellas y así lo he hecho hasta el día de hoy. El objetivo general en que se inscribe todo esto es evaluar diversas formas en que se legitima el conocimiento en los discursos, investigación científica, autoridad, experiencia personal, entre otras. Lo hemos enfocado básicamente ahora en el artículo de opinión. Las cartas al director las habíamos visto también afortunadamente en clase, así que hemos tenido harto tiempo de argumentación, no tan bien como hubiésemos querido en algún momento, porque requería de bastante oralidad y conversación, pero de todas formas los objetivos se han cumplido de manera acabada. En particular, hoy me interesa comparar discursos argumentativos de distintos ámbitos de participación a través de formas que legitiman sus conocimientos. Esto quiere decir que para el día de hoy les tengo una nueva guía de trabajo, ¿ya? Que básicamente tiene que ver un poquito con el repaso de lo que nosotros hemos trabajado. Les cuento que esta es la guía anterior, argumentación en distintos ámbitos, ¿cierto? Y nosotros tuvimos aquí varias preguntas, ¿ya? Primero me preguntaron sobre la situación de enunciación, así que lo vamos a leer rápidamente y vamos a ir abordando algunas de las dudas que se presentaron. La situación de enunciación del discurso argumentativo se caracteriza por la diferencia de puntos de vista o posiciones que sostienen los protagonistas de ella, que son el emisor y el receptor, sobre un asunto polémico, ¿verdad? Entonces, emisor y receptor tienen una relación a través de un asunto que es polémico y que tenía que ver con la controversia. Controversia que yo varias veces les dije que también estaba aquí en esta guía, que era lo principal, puesto que sin una controversia, entonces no podemos nosotros, como emisores, generar tesis y los receptores no pueden generar contratesis, por lo tanto no hay argumentación, contraargumentación y no podemos llegar a una síntesis, ¿ya? Es por eso que en este diálogo los puntos de vista diferentes sobre un objeto controversial pueden ser varios e intervienen aquí en exponer razones que dan fundamento y validan su posición, ¿ya? Tienen como finalidad convencer razonadamente o persuadir a otros acerca de la validez y posición que sostiene, ¿cierto? Y concita a la adhesión a ella, es decir, que busca que la otra persona un poco acepte tu opinión y piense como tú, ¿ya? Dicha esta situación comunicativa se manifiesta en múltiples ocasiones de la vida en relaciones interpersonales, ¿cierto? Como debates parlamentarios, en la discusión de asamblea o reunión política, en la exposición de causas judiciales ante los tribunales, ya para la gente que quiere estudiar derecho, como Shirley, en aspectos radiales o televisivos. Hoy en día lo hemos visto mucho a causa de el coronavirus, ¿cierto? Mucho debate televisivo, radial también. Y entonces aquí nosotros veíamos que habían debates que se daban en en la vida pública y también debates que se daban en la vida privada, ¿ya? Entonces, es importante que ustedes vean, aquí está, ¿cierto? Yo se lo entregué en la clase pasada. En base a lo anterior, podemos decir que existe una gran cantidad de situaciones enunciativas de carácter público, como los paneles televisivos, y privados, como la discusión de pareja, ¿cierto? También hay discursos que son orales, discusión entre amigos, y discursos que son escritos como la columna de opinión. Nosotros hemos tenido que trabajar esto que está acá a causa del contexto sanitario del país, pero
la discusión oral entre amigos nosotros pudimos hacerla durante las primeras sesiones del curso, ¿cierto? También hay situaciones formales y situaciones informales y que tiene que ver justamente con el contexto en que se realiza la argumentación. Y con contexto me refiero a todo lo que hemos visto. Entonces teníamos el emisor, que ya sabemos quién es quien emite este discurso argumentativo, el receptor, que es quien recibe, que puede transformarse en su interlocutor y contraargumentar la controversia que algunos me preguntaban qué es lo que era a través de correo y se encuentra en el apunte 1 que yo envié, ¿cierto? Que es una proposición subjetiva basada en la perspectiva personal. Y ojo con eso, porque me di cuenta ¿ya? Que muchas personas no lograron identificar una controversia y me argumentaron sobre cosas que no generaban puntos de vista diversos. ¿Ya? ¿A qué voy? Me hablaron sobre hechos objetivos que en el fondo no daba para una argumentación ni una controversia, sino que eran elementos donde todos estábamos de acuerdo. Y es por eso que hoy en día hago esta breve retroalimentación antes de entregar la guía para esta semana. Bueno, contexto son todas las circunstancias que envuelven la ejecución de esta argumentación como elementos incluso no verbales, ¿ya? Con no verbales me refiero, por ejemplo, a la postura que adopta, a las imágenes que podamos utilizar, y paraverbales, ¿cierto? Como el tono de voz, ¿ya? Que son elementos que están fuera del discurso, pero sin embargo influyen en él porque le dan una interpretación diferente, ¿ya? Las circunstancias mencionadas en el párrafo anterior son de carácter muy diverso, por las que podemos agrupar en diferentes categorías. Y aquí donde se presentó la mayor cantidad de dudas con respecto al conflicto, al contexto lingüístico. ¿Ya? Es todo lo relacionado a lo dicho por los interlocutores, vale decir, las oraciones que se emplean para estructurar el discurso, el grado de formalidad de las palabras escogidas, los elementos no verbales escogidos por los interlocutores, movimientos o gestos en caso de una argumentación oral, perdónenme, estoy hablando rápido por el tema del tiempo, gráficos, datos, imágenes en el contexto escrito y los elementos paraverbales utilizados como la entonación, el volumen, el ritmo, el tono. En este caso, en el texto que ustedes analizaron, lo identificaron bien. ¿Ya? Me pusieron ahí algunos que hacían preguntas retóricas, otros me escribían que ponía entre comillas o en cursiva ciertos elementos para destacarlo, otros me mostraron algunos artículos donde presentaron gráficos para demostrar ciertas cosas y eso también está bien. El contexto lingüístico, si usted me dijo que era un contexto lingüístico formal, que utilizó un vocabulario formal y me puso algunos ejemplos, también está bien. ¿Ya? Con lo lingüístico me refiero al modo en que este mensaje fue enunciado. Por ahí habían algunos alumnos que tenían algunas dudas, me escribieron y básicamente en la pregunta me manifestaron su posible respuesta y yo les dije que estaba bien, ¿ya? Así que lo lograron identificar dentro de lo que ustedes me enviaron. El contexto temático, por supuesto que era más fácil, tenía que ver con la controversia que se abordaba en el texto, y el contexto situacional tenía que ver con la relación con quienes participan, es decir, con las relaciones de jerarquía, tanto simétrica, ¿cierto? Como asimétrica. Y aquí habían ejemplos. ¿Ya? Yo di un ejemplo de un estudiante de primero que empezaba a pelear con un compañero de forma verbal. Y aquí estaba toda la situación de argumentación donde se analiza el emisor, que es la directora, el receptor, que es el alumno castigado, y la controversia, que es la pelea en el aula con uso de cuchillos. ¿Cierto? El contexto lingüístico, el contexto temático, el contexto situacional y la actividad que usted tenía que hacer era buscar un artículo en el periódico que conlleve argumentación sobre un tema controversial y reconocer lo siguiente, que era básicamente todo lo que esta guía abordaba. Nota debe adjuntar, ¿cierto? Y enviar hasta el día viernes 3 de abril. Ya he recibido en su mayoría los correos de ustedes y tenía que indicar eh, su nombre y el curso, ¿ya? Porque si bien somos de tercero, pero tiene que indicar si es tercero A o tercero B. Para la guía de hoy, entendiendo que esto ya lo entendimos, ¿cierto? Yo básicamente les dejo esta, ¿ya? Que es para dar un poquito más de claridad a lo que fue mayoritariamente el problema en la guía anterior, que era reconocer la controversia, ya reconocer que un enunciado es susceptible de presentar una tesis o no, ¿ya? Entonces, siguiendo con los mismos objetivos de la clase anterior, lee atentamente el enunciado, identificando si corresponde a posible tesis. Recuerde que la tesis es la idea susceptible producto de
una controversia, de una situación polémica, o a proposiciones objetivas. Y así le llamo proposiciones objetivas a aquellos elementos que no son susceptibles de transformarse en tesis por ser objetivos, por no llevar en sí diferentes puntos de vista, sino que hay un solo punto de vista. Hagamos el primero, dice, ayer fui a la casa de un amigo a comer pizza, una entera para cada uno. Este enunciado, que parece cotidiano y muy sencillo, claramente es una proposición objetiva. Yo no puedo decir, por ejemplo, no, yo no estoy de acuerdo con que ayer fui, o con que ayer fuiste, con que comieron esa pizza, porque es un hecho que fácilmente se puede corroborar y no lleva a ninguna controversia. Ya, aquí hay una, la segunda la hacemos entre todos también, dice, mientras más tarde salgas, más te arriesgas a que te asalten, mejor espera hasta mañana. Eso sí, puede llevar a una controversia. O sea, para algunos quizás no es más peligroso la tarde, sino que la mañana, o quizás para algunos diría, depende de cómo yo me cuide en esta salida, ¿cierto? Entonces hay una controversia donde yo podría argumentar y es muy probable que ustedes con sus padres al momento de querer salir a algún lugar con amigos, ¿cierto? Se enfrenten a esa controversia. Tenemos varios enunciados ahí para que usted me diga si es controversia o proposición objetiva, una actividad muy sencilla, y posteriormente dice, a partir del ejercicio anterior, escribe los enunciados que se constituyen como tesis y dos posibles argumentos para cada uno. Por ejemplo, la número 2, nosotros dijimos que era una tesis, usted me escribe aquí la tesis eh, de ese enunciado que es controversial, y me da dos posibles argumentos, uno y dos, para apoyar esa tesis. Lo mismo va a hacer con los 7 espacios que hay, por lo tanto ya les doy como un adelanto de que van a encontrar 7 enunciados que son controversiales y dos posibles argumentos para cada enunciado, cosa que nos quede clarito, ¿ya? Después yo voy a tomar algunos de ustedes, de los que me mandaron, para darlos como ejemplo. La idea es que por favor esta actividad me la manden en Word en lo posible, si no, bueno, no importa. Dice, analiza los siguientes enunciados expresados por diferentes personajes chilenos del pasado. Luego indica si estos se pueden clasificar como democráticos o no democráticos en base a las características de la democracia que vimos en el apunte 1, ¿ya? Y en base a lo que del texto que yo mandé. Los libros que más te ayudan son aquellos que más te hacen pensar. Aquí tenemos 2, 3, 4, ¿cierto? Personajes famosos. Y por último, refiriéndote al estallido social que tuvo Chile en el 2019, escribe dos características de lo acontecido que no correspondan a un sistema democrático, justifica cada uno. O sea, usted puede decir que, por ejemplo, hubo manifestantes que hicieron elementos que no eran democráticos, o por otra parte, quizá elementos gubernamentales hicieron cosas que a su juicio no correspondían a democracia. ¿Ya? No, insisto que estos son temas controversiales, son temas que llevan a discusión, son temas que son sensibles, sobre todo cuando la controversia está cercana a nuestra realidad, ¿cierto? Cuando está cercana a, a nuestro contexto, va a llevar a discusión. Y es importante que en democracia, ¿cierto? Como ciudadano, ya conocemos esos conceptos, usted sea capaz de emitir juicios de opinión respetando cada uno de ellos. Bien, esa es la actividad para el día de hoy, bastante sencillo. Yo dejo este material en la página Siscol para que usted pueda verlo, ¿cierto? Y nos estamos viendo entonces en la sesión número 5 donde revisemos esto. Tiempo de entrega. Para esto yo les voy a pedir que me lo manden el día miércoles, ¿ya? Para yo jueves poder revisarlo y el día viernes subir alguna retroalimentación de alguna de las cositas que ustedes me enviaron. ¿Ya, muchachos? Eso sería. Que tengan un buen fin de semana, una buena semana. Cuídense, cuiden a sus seres queridos, sean responsables, por favor. Nos estamos viendo.